La guerra espiritual. Había una vez un discípulo que se quejaba todas las noches de la fatiga del día. ¿Cuál es, pues, le preguntó un día a su pastor, la causa de tus quejas? ¿Qué trabajo tan duro tienes que así te abruma? ¡Ay! Es un trabajo para el que no bastarían mis fuerzas, si no viniera a fortalecerme la gracia de Dios. Tengo 2 halcones que alimentar, 2 liebres que retener, 2 gavilanes que adiestrar, una serpiente que vencer, un león que combatir y un enfermo que cuidar. ¡Qué locura!, replicó el pastor. No es locura, pastor, es cierto. Los 2 halcones son mis 2 ojos, que tengo que guardar con cuidado, para que no se fijen con ansia sobre cosas que dañarían mi alma. Las 2 liebres son mis 2 pies, que tengo que contener, para que no se lancen por el camino del pecado. La serpiente es mi lengua, que tiene necesidad de estar sujeta. El león es mi corazón, con el cual tengo que combatir perpetuamente. Y el enfermo es mi cuerpo, que tan pronto tiene calor, tan pronto tiene frío, hambre, sed, y exige siempre algún cuidado. Todo esto es fatiga continua. Ojalá, exclamó el pastor, todos tomaran este trabajo en serio y se fatigarían así a diario. La Biblia enseña que la vida cristiana no es un simple andar, sino también un batallar. Una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Muchos ni cuenta se dan de esto. Creen que la vida cristiana significa escapar de todos los problemas. La vida cristiana debe ser siempre de victoria, pero esto no significa que es fácil. Tenemos que ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y esa es la clave, su fuerza, no la nuestra.
¿Para qué usar toda la armadura? Primero, para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6:11. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Segundo, para resistir en el día malo. Efesios 6:13. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. El diablo siempre está acechando para destruirnos. Hay muchas doctrinas falsas que luchan por confundirnos. Nuestra única defensa y ataque están en ponernos toda la armadura de Dios. ¿Cómo usar la armadura de Dios? Miren, es interesante notar que la palabra armadura como tal solo aparece 4 veces en toda la Biblia. 2 en el Antiguo Testamento, cuando el rey de Israel fue herido por entre las junturas de la armadura y cuando los del ejército de Moab se ciñeron la armadura. Y 2 veces en el Nuevo Testamento. Está en el capítulo 6 del libro de Efesios, de la carta de Efesios. Las partes de la armadura aparecen más veces. El yelmo en el Nuevo Testamento aparece 8 veces. En el cinturón, ceñir los lomos aparece 13 veces. En la coraza aparece 9 veces. En el calzado aparece 21 veces y el escudo 73 veces y espada 401 veces. Si bien en Efesios se nos ordena vestirnos de toda la armadura de Dios, no se nos dice cómo, razón por la cual algunos se han ido a 2 extremos que son perjudiciales. Por un lado están los que usan esta verdad de manera supersticiosa y elaboran ciertas oraciones a modo de rezos o letanías que repiten supuestamente para ponerse la armadura y estar protegidos, y aseguran que si no hacemos eso, estamos desprotegidos y somos presa fácil de los demonios y hasta se nos pueden meter. Eso no es verdad. Ni Jesús ni sus discípulos jamás enseñaron ni practicaron eso. Vamos por otro lado, están los que piensan que con gritos, ¿no?, e insultos a los demonios se van a mantener protegidos contra ellos. Pero terminan siendo como los insensatos que describe Pedro en su segunda carta. Dice, ¿cómo usamos la armadura entonces? Nuestro ejemplo es Jesucristo. Cuando Satanás lo tentó, él no dijo, espérame, aún no me he puesto la armadura, ¿no? E hizo un rezo para ponérsela. Tampoco dijo, levanto contra ti, Satanás, el escudo de la fe. No, simplemente dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está. Jesús ahí nos enseñó cómo usar el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego y del maligno, y estableció la manera en cómo debemos vestirnos con toda la armadura de Dios, cómo ponernos cada elemento, y es a través de acciones prácticas, de acuerdo al significado de cada parte. Miren, nos ceñimos el cinturón de la verdad, hablando y diciendo siempre la verdad. Nos vestimos con la coraza de justicia, haciendo siempre en todo lo que es justo y recto ante los ojos de Dios, no haciendo cosas que no son justas. Nos ponemos el calzado, que es
compartir el Evangelio a los demás. Nos vestimos con el escudo de la fe. ¿Cómo? Bueno, confesando con nuestra boca y creyendo en el corazón la palabra de Dios. Tomamos el yelmo de la salvación y es como nos vestimos, que es el casco, estando seguros de nuestra salvación por gracia y no por obras. Tomamos la espada del Espíritu, enseñando a Jesucristo a todos. Esta es nuestra única arma de ataque. Los enemigos y cómo enfrentarlos. Enemigo número 1, el mundo. Santiago 4:4. Adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. El mundo, gobernado por Satanás, tratará de ridiculizarnos y hacernos vivir de acuerdo a sus normas. La Biblia usa la palabra mundo de 3 formas. Primero, se puede referir a la tierra la cual Dios creó. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no es nuestro enemigo. Segundo, se puede referir a la gente, como en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. La gente tampoco son nuestros enemigos. El tercer uso de esta palabra mundo es encontrado en 1 de Juan 2:15, donde se nos advierte: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Aquí el mundo se refiere al sistema mundial de Satanás. Este sí es nuestro enemigo. Esto es a lo que nos referimos cuando mencionamos mundo, que es el sistema mundial de Satanás. En el principio, Dios puso a Adán a cargo del mundo, pero Adán decidió rebelarse contra Dios. Cuando Adán hizo eso, él se puso del lado de Satanás y quedó bajo la autoridad del diablo. El liderazgo del mundo pasó de las manos de Adán a las manos de Satanás. Satanás permite a la gente estar a cargo de cosas en el mundo, pero él mismo es quien realmente está en control detrás de todo. La Biblia lo llama el Dios de este mundo, el Dios de este siglo. Aunque Satanás tenía a la raza humana en su reino, esclavizada, él todavía tenía un problema. Su problema era cómo mantener a la gente en su reino, porque hay una vía de escape. Aquellos que creemos en Jesús escapamos del reino de Satanás. A Satanás no le gustó eso. Entonces él ideó, organizó las cosas de esta vida dentro de un sistema mundial basado en el dinero, placeres pecaminosos, lascivia, egoísmo, codicia y orgullo, entre otras muchas cosas. No hay nada de Dios en estas cosas. Satanás controla su malvado sistema mundial y él usa las cosas atractivas de este sistema mundial para engañar y destruir a las personas. Él los engaña al atraerlos a las drogas, al alcohol, al tabaco, al egoísmo. Usa música obscena e indecente, programas de televisión corruptos, películas con alto contenido sexual para poner malos pensamientos en sus mentes y hacer que se envuelvan en actividades y corrupción sexual. Él convence a los adolescentes para que se rebelen contra sus padres. Satanás tiene muchas maneras para destruir niños y jóvenes y él quiere destruirte. La Biblia dice que Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar o destruir. ¿Cómo se puede describir entonces el sistema mundial? El sistema mundial odia a Dios, odia al Hijo de Dios y odia al pueblo de Dios. Por esa razón, Dios un día destruirá completamente el sistema mundial de Satanás. Este mundo ha sido arruinado por el pecado, pero Dios tiene un nuevo mundo para aquellos que lo aman, que es llamado el reino del amado Hijo de Dios. El Señor Jesús es el Rey de este nuevo mundo de Dios y por cuanto el Señor Jesús ama a los que creemos en Él, no nos dejará en este malvado sistema mundial. La Escritura dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre.
La Biblia nos dice que cuando recibimos al Señor Jesús, Dios nos sacó del reino de las tinieblas de Satanás y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Ya no estamos más en el sistema mundial de Satanás. La Biblia dice en Colosenses capítulo 1 que el Padre Celestial nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Hay 5 formas para tener victoria sobre el mundo. 1. No ames al mundo. No ames al mundo. Dios quiere que tú y yo no amemos al mundo o las cosas atractivas del mundo. La escritura en 1 de Juan 2:15 dice: no ames el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El sistema mundial de Satanás es enemigo de Dios. Debemos escoger si seremos amigos de Dios o amigos del mundo. No podemos ser amigos de ambos. La escritura dice que cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. 2. Sepárate tú mismo de gente impía. Él dice: por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, y yo os recibiré y seré para ustedes por padre, y ustedes me serán hijos e hijas. Dice 2 Corintios 6, 17 y 18. Es mucho mejor que ser amigo del sistema mundial de Satanás. 3. Aprende a decir no. Cuando personas intentan convencerte para que hagas cosas que tú sabes que son malas para ti como cristiano, diles inmediatamente: no puedo hacer eso. Jesús es mi Salvador y mi mejor amigo, y a Él no le gustaría que yo haga eso. Ellos tal vez se burlarán de ti, pero secretamente algunos te admirarán por tu valentía y algún día podrás tener el privilegio de ganarlos para Cristo. 4. Busca amigos cristianos. Tú te volverás como aquellos a quienes escojas como tus amigos más cercanos. Si tú eres un cristiano recién convertido, tal vez la mayoría de tus amigos no son salvos. Eso significa que tienes que compartir tu fe con ellos para que ellos crean en Jesús y conseguir nuevos amigos que amen a Jesús. 5. Recuerda que Jesús está siempre contigo, donde quiera que tú vayas. Jesús va contigo. Cualquier cosa que tú mires, Jesús la mira contigo. Cualquier cosa que tú escuches, Jesús la escucha también. Si tú realmente lo amas, no harás cosas que lastimen su corazón. ¿Cómo le hacemos frente al mundo? Bueno, Jesús claramente oró al Padre antes de ir a la cruz que Dios no nos quitase del mundo, sino que nos guardase del mal. También definió que los que lo hemos recibido no somos del mundo, como tampoco Jesús era del mundo, pero había sido enviado al mundo para anunciar las buenas nuevas, y así como Él fue enviado al mundo por el Padre, ahora Jesús nos enviaba a nosotros, al mundo, para continuar con la misión que Él había recibido del Padre de servir y dar su vida en rescate por muchos. O sea, así como el Padre envió a Jesús al mundo, Jesús nos envía a nosotros al mundo. Muchos no entienden esta maravillosa verdad y por eso algunos se aíslan y dejan de tener contacto con cualquier cosa del mundo, rompen toda relación y hasta llegan a irse a vivir a lugares aislados donde no tengan nada que ver con el mundo, porque tienen miedo de que el mundo los invada y los aleje de Dios. Pero al caer en esa trampa, porque es una trampa, precisamente eso es lo que sucede. Queriendo escapar del mundo, se alejan del propósito de Dios y terminan dejando el camino de la fe y hasta hacen cosas peores que los que no se aíslan. Otros, por el contrario, se mezclan con el mundo y se vuelven tolerantes y participan de sus malas obras, creyendo erróneamente que al hacerlo están usando, entre comillas, de sabiduría para ganar a los no creyentes al hacerse como ellos, pero terminan igual y algunos hasta peor apartándose de la fe. Entonces no es ni aislándose
ni mezclándose con el mundo. Nuestro ejemplo de cómo hacerle frente al mundo es Jesús. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. No debemos amar el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay, fíjense, en el mundo nada más hay tres cosas: deseos de los ojos, deseos de la carne y vanagloria o gloria vana de la vida. El Espíritu Santo revela que si alguno ama el mundo, es porque el amor del Padre no está en él. Entonces, la única manera de hacerle frente al mundo es amar al Padre con todo nuestro corazón. De esa manera, no nos aislaremos ni tampoco nos mezclaremos, sino que, como Jesús, podremos dar testimonio con nuestra vida y con nuestra conducta que somos diferentes y que no tenemos que ceder ante las presiones y deseos del mundo, porque estamos completos y satisfechos en Cristo. La gente entonces verá que, a pesar de no involucrarnos, tenemos paz y gozo, y anhelarán lo que tenemos o lo rechazarán, pero nosotros nos mantendremos en victoria. Mucha gente no alcanza a entender esto y se extrañan por qué no participamos, por qué no hacemos lo que todo mundo hace, porque se piensa que algo es bueno o es malo dependiendo si es legal o no es legal. Si el gobierno dice que es ilegal, entonces es pecado, pero el gobierno considera legal muchas cosas que la Biblia dice que no son buenas, que son malas, y allí es en donde nosotros tenemos que aprender de Jesús a hacerle frente al mundo, ¿no? Porque nos van a querer presionar, se van a querer burlar, van a querer que nosotros cedamos, y ahí es donde tenemos que, como Jesús, no aislarnos, pero tampoco participar, sino estar amando al Padre. Cuando amamos al Padre, entonces el mundo ya no nos atrae. Pero ahora, si el mundo nos atrae y queremos ser como el mundo y queremos probar esto y aquello, que lo están probando todos en el mundo, quiere decir que nuestro amor por el Padre ha disminuido. Y al amar a Dios, pedirle a Dios: quiero amarte, enamórame de ti, quiero estar enamorado de ti. Al nosotros hacer eso, entonces simple y sencillamente el amor por el mundo va a ir menguando, va a ir disminuyendo. Entonces no se trata de ya no hacer esto ni el otro, no, se trata es de amar al Padre, amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas, y automáticamente el mundo va a perder tanto valor como interés y atractivo, porque estamos amando al Padre. Esa es la forma más efectiva. Vamos a ver las bases bíblicas de esto. No conformándonos a Él. Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Transformando nuestra mentalidad. Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. No amándolo. Primera de Juan 2:15. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes.
buscando las cosas de arriba. Colosenses 3:1. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Timoteo. Enemigo número 2, la carne. Gálatas 5:17. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Tenemos la oposición de nuestra propia carne, nuestra naturaleza pecaminosa, que está en enemistad con el Espíritu. No podemos confiar en ella ni por un segundo. A nosotros no nos hace compatibles el hecho de venir a una reunión como estas si nuestra vida espiritual no es conforme a la que se vive allá en el reino de los cielos. Por más que queramos aparentar, entonces tengo un mal carácter, lleno de ira, le respondo a mi familia, le respondo mal a mis padres, y respeto a mi esposa, o respeto a mis hijos, soy mal hablado, digo vulgaridades, blasfemias, tengo idolatría en el corazón, tantas cosas que le agradan a la carne, y esta carne le agrada, le encanta, le fascina pecar. Y quiero llegar así todo engreído a conectarme con el cielo. Pues no es compatible, no hay compatibilidad, y por eso es aburridor orar. Prefiero pasarme 2 horas clavado en el internet, y mientras estoy predicando estoy chateando ahí. Y voy a orar y tengo el celular acá. Y sí, Señor. Ay, espere, contesto este WhatsApp. No estás conectado con el cielo, estás conectado con el mundo, con tus amigos, con una mano de chucherías que nada que ver. No puedes, te aburre el cielo, te aburre hablar con Dios. Porque la carne le fascina más otras cosas, ir y entretener y hablar y perder el tiempo y hacer otras cosas, y te sientes feliz. Y qué aburrimiento, y que crecer y que orar y que interceder, todo lo espiritual es un lenguaje espiritual, es un lenguaje celestial, y eso a la carne no le agrada. Y por eso cuando te quieres conectar al cielo, tu conexión no rima. A la carne no le agrada eso, y a Dios no le agrada la carne. ¿Cómo le hacemos frente a la carne? La carne es invencible cuando la enfrentamos en nuestras propias fuerzas. De hecho, lo más que nos proponemos no hacer algo, lo más que lo hacemos. Esa fue la experiencia de Pablo y mía. Lo que hago no lo entiendo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Quiero hacer lo bueno y termino haciendo lo malo. La fuerza de voluntad empodera nuestra carne y seremos derrotados cada vez que digamos, no voy a hacer esto o aquello. El poder del pecado es la ley. El pecado toma ocasión de los mandamientos y produce en nosotros el deseo irresistible que nos hace caer. Pero sin la ley, el pecado está muerto y no tiene efecto sobre nosotros. Por eso es imposible que le hagamos frente a la carne con buenas intenciones. Porque, miren, porque a fin de cuentas, si nosotros, miren, Jesús dijo, para hacerlo más claro, Dios envió a Jesús en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, y con eso condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne,
sino conforme al Espíritu. Porque dice, porque los que son de la carne, así dice la Biblia, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparnos de la carne es muerte, pero el ocuparnos del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, la única manera y efectiva de vencer la carne es por medio del Espíritu Santo, que está en nosotros, andando en el Espíritu y no en la carne. Y todo es a través de nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos determinan nuestros sentimientos y nuestros sentimientos determinan nuestra conducta. Para poder cambiar nuestra conducta y vencer la carne, debemos cambiar nuestras emociones. Y eso solo se puede hacer cambiando nuestros pensamientos, que son el piloto automático de nuestra vida. Miren, cada vez que tengamos un deseo impuro o malo o perverso, debemos recurrir a Dios en oración, entregando a Él ese deseo, confiando en la fidelidad y el poder de Dios, enfocando nuestra mente en la palabra de Dios. De ahí la suprema importancia de memorizar la palabra de Dios para cambiar nuestros pensamientos, que producirán cambios en nuestros sentimientos, y estos a su vez producirán cambios en nuestra conducta. Miren, debemos de entender que cuando nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, como la Biblia lo menciona, podemos entender claramente a qué nos estamos enfrentando. ¿Qué significa? Miren, a mí me encanta mucho el libro del Cayado del Pastor, y me encanta, y me lo leí porque me fascina. A mí me encanta dar esas clases, y el que yo leí es así de grueso, el gruesotote, no sé si algunos lo tengan, pero es así de grueso. Y todo eso, créanmelo, que entendí lo que ahorita estamos viendo. De todo ese libro, en pocas palabras se los voy a resumir. Ralph Mahoney ahí dice: un segundo, ni siquiera un minuto, un segundo que le demos aquí en nuestra mente importancia a algún pecado, alguna situación, algún pensamiento que sabes que no es correcto, un segundo, con eso le bastó a Satanás para que en 5 años nos haga y te haga caer. Qué impresionante, ¿no? A mí me encantó mucho esto, y fue cuando lo entendí. Llenarnos del Espíritu Santo. Crucificándola con sus pasiones. Gálatas 5:24. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. No viviendo nosotros, sino Cristo. Gálatas 2:20. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Considerándonos muertos al pecado. Romanos 6:11. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Enemigo número 3.
el diablo. Primera de Pedro 5:8. Estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Batallamos contra el poder más fuerte del universo después de Dios. Satanás está vivo y muy activo, pero fue derrotado por Cristo en la cruz. Tratará de atemorizarnos y condenarnos, y su única arma es la mentira. En Génesis 1, Dios crea una realidad hermosa y ordenada a partir de la oscuridad y el desorden para que la vida pueda florecer. Él designa a los seres humanos como sus representantes para gobernar sobre toda esa realidad, y 7 veces Dios la califica como buena. Sí, yo con frecuencia experimento esa clase de bondad en el mundo, en cosas tales como la belleza, la verdad, el amor y la generosidad. Pero en Génesis 3 se nos presenta una criatura que se encuentra en un estado de rebelión en contra de su creador. Todavía no se nos dice por qué o cómo, pero él está en la misión de arruinar el mundo bueno de Dios para las demás criaturas. Esto es un problema. Sí, esta criatura es la primera representación de la maldad en la Biblia. Él distorsiona lo que Dios ha estructurado para el bien, arruinando y arrastrando la creación de vuelta a la oscuridad y el desorden. Así que los humanos se unen al rebelde espiritual, lo cual los lleva de vuelta al caos y a la muerte. Y desde este punto en adelante, la rebelión humana está entretejida con una rebelión espiritual. Y la historia bíblica nos muestra cómo esto sucede una y otra vez. Está bien, pero espera. Todo esto surge de una serpiente que se arrastra. Bueno, en la historia hay pistas de que se trata de algo más que de una simple serpiente. Recuerda, el Edén es un lugar alto en donde la tierra y sus criaturas se entremezclan con el cielo y sus criaturas. Entonces, ¿podría la serpiente ser un ser espiritual? Bueno, Génesis 3 apunta en esa dirección, y más adelante otros autores bíblicos completan esta imagen. Como cuando el profeta Isaías tiene una visión del trono celestial de Dios. Él está rodeado y es adorado por los seres espirituales. Sí, esos son los querubines alrededor del trono de Dios. Pero cuando Isaías mira a esas criaturas, él las describe como serafines, lo que en hebreo significa serpiente. Ah, entonces la serpiente es como un ex miembro del equipo del trono de Dios. Entonces, ¿por qué le está hablando a los humanos? Bueno, el profeta Ezequiel entendió esta figura como un rebelde espiritual quien no quería vivir bajo la sabiduría y la autoridad de Dios. Él quería ser Dios. Entiendo. Esa es la misma tentación que la serpiente pone delante de Adán y Eva. Exactamente. Él dice que ellos podrían gobernar el mundo como si fueran Dios, pero con su propia sabiduría. Así que todos son expulsados del jardín. Sí, Dios dice que este rebelde ahora se arrastrará sobre su vientre. ¿Y a dónde va después de esto? Bueno, los autores bíblicos ofrecen pistas sutiles de dónde este ser está trabajando detrás de escena, alentando la división y el odio entre los seres humanos. También utilizan una variedad de imágenes para describir a este ser. Es una serpiente o un dragón marino o una oscura criatura del desierto o el rey de la muerte en la tumba. También se le dan muchos títulos como tentador o el maligno o el diablo, que en griego se traduce como el calumniador. Pero su nombre es Satán, ¿cierto? De hecho, no. Satán no es un nombre. Es otro de esos títulos, por lo que en hebreo tiene la palabra el delante. El Satán significa el adversario, porque él no está a favor de nada. Más bien está en contra de todo, obrando a través de mentiras para arrastrarnos de vuelta a la oscuridad y el desorden. Eso es intenso. Ahora, ¿qué hay de esos otros rebeldes espirituales en la Biblia llamados demonios? ¿Qué hay con ellos? Bueno, recuerda el concepto del equipo celestial de Dios, el concilio divino o los hijos de Dios. En las escrituras hebreas se nos dice que algunos de ellos se rebelaron también. Y cuando Moisés recuerda esa historia en Deuteronomio, él dice que ese es el momento en el que Dios entregó a las naciones para que adoraran a las huestes celestiales rebeldes, los dioses del dinero, el sexo y el poder militar. Moisés es el primero en llamarlos demonios, esto es, seres espirituales inferiores. Los demonios son fuerzas espirituales que obran detrás de las estructuras de poder humano corruptas. Sí, pero en la Biblia también trabajan a nivel personal, animando y explotando la avaricia y el egoísmo de la humanidad, así como la debilidad de nuestros cuerpos mortales.
En la Biblia, el mal espiritual está obrando en cualquier cosa que arrastra a la creación de Dios de vuelta al caos, a la oscuridad y a la muerte. Entonces, aquí es donde Jesús entra en escena. Él dijo que su principal enemigo no es humano. Cierto, Jesús y sus primeros seguidores veían todo el dolor y el sufrimiento en el mundo bueno de Dios como una señal de su cautividad a la muerte y a la maldad espiritual. Pero ellos no pensaban que ese era el final de la historia. Así es, Jesús sabía que la única manera de salir de esa ruina cósmica era Él mismo derrotar a la muerte y a la maldad, incluso si esto costara todo. ¿Cómo le hacemos frente al diablo? Aquí hay dos extremos perjudiciales cuando se trata de enfrentar al diablo. Algunos, paralizados por el miedo, se esconden y huyen, y con eso solo consiguen que el diablo gane la batalla. Quienes hacen esto sin saberlo han hecho, por decirlo así, entre comillas, un pacto silencioso con Satanás, aun cuando no saben que lo han hecho, un pacto de no agresión. Y como el diablo deja de atacarlos, se conforman y creen que están bien porque ya están, entre comillas, en paz, porque no son atacados ni acosados por las tinieblas. Muchos a mí me han dicho, no, yo ya mejor ni me meto más con Dios, ni le sirvo, yo nomás me congrego los domingos y leo mi Biblia de vez en cuando, porque cada vez que me meto con Dios, el diablo ataca con todo y la verdad yo no quiero tener ningún problema, yo estoy bien así. Ellos están en un pacto con el diablo y eso solamente produce cristianos tibios que viven en una derrota continua y no agradan a Dios porque tienen miedo de enfrentar al diablo. Por otro lado, están los que ven demonios en todos lados y enfrentar al diablo se vuelve como una obsesión y el centro de sus vidas. Todo lo que sucede en sus vidas lo atribuyen al diablo y caen en supersticiones y errores, creyendo que deben atar al diablo y sus demonios y lanzarlos al abismo, entre comillas, cubrirse con la sangre de Cristo y rodearse de vallados de ángeles cuando ni saben lo que significa eso. Esa es una actitud infantil y supersticiosa y no funciona, solo termina en derrota. El diablo siempre querrá amedrentarnos lanzando toda serie de dardos de fuego. Esos dardos de fuego son pensamientos que ponen nuestra mente de manera personal para que pensemos que son pensamientos nuestros. Pone dardos como no sirvo para nada, necesito esto, necesito lo otro, sería bueno que hiciera esto o lo otro. Pero el Espíritu Santo claramente nos dice cómo hacerle frente al diablo y consiste en dos acciones prácticas. La primera es someternos a Dios y la segunda es resistir al diablo. Si hacemos esto, el resultado es que el diablo huirá de nosotros. ¿Cómo nos sometemos a Dios? ¿Cómo resistimos al diablo? Veamos cada una. ¿Cómo nos sometemos a Dios? Pues la misma palabra lo dice, por medio de la obediencia, siendo sobrios y velando, lo que implica enfocándonos en la palabra de Dios y la oración, eliminando lo superfluo en nuestra vida, lo que no es importante, lo innecesario, lo no indispensable. Entonces, obedecer a Dios es una de las formas como nos sometemos a Dios. Es como, pues cada vez que obedecemos, vivir en obediencia es como nos sometemos a Dios. Somos atacados por el diablo, examinemos nuestra vida. ¿Hay algún pecado no confesado? ¿Hay alguna desobediencia? Pues poner eso en orden. De allí repetimos la importancia de la cena del Señor todos los días, porque eso te mantiene alineado en la obediencia a Dios, pero no es lo único que hay que hacer. Sométete a Dios y luego dice, resiste al diablo. ¿Cómo resistimos al diablo? Fíjense, es interesante que en ningún lugar de la Biblia dice que debemos resistir la tentación, sino al diablo. Resistir la tentación solamente empodera el deseo y nos hace caer, y el diablo nos dice, resiste la tentación, porque no quiere que le resistamos a él. ¿Cómo resistimos al diablo? Resistimos al diablo permaneciendo en Jesús,
en su palabra, quedándonos con Jesús, lo cual en la práctica implica llevar a Jesús en oración todo pensamiento ajeno o contrario a la voluntad de Dios, porque las armas de nuestra milicia, dice el Espíritu Santo, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cada vez que se nos viene una idea mala, que viene un ataque del diablo, que el miedo invade nuestras vidas, pues tenemos que examinarnos para ponernos a cuentas con Dios y asegurarnos que estamos en obediencia, y luego arrodillarnos y en oración entregarle a Dios ese deseo malo. Y orando es la forma en cómo resistimos al diablo, es la forma en cómo ganamos las batallas. Sometiéndonos a Dios. Santiago 4:7. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo, y él huirá de ustedes. Resistiéndolo firmes en la fe. Santiago 4:7 y Primera de Pedro 5:9. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo, y él huirá de ustedes. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Siendo sobrios y velando. Primera de Pedro 5:8. Estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Nosotros no tenemos fuerzas en nosotros mismos para hacerle frente a Satanás, ni tenemos inteligencia o sabiduría para ganarle. Lo conquistamos solo al estar fuertes en el Señor, porque si no, Él nos derrotará una y otra vez. Pero cuando confiamos en Cristo y no en nosotros, obtenemos la victoria. Ningún cristiano necesita ni siquiera temer al diablo. Cuando Él ataque, le debemos resistir en las fuerzas de Dios y el diablo huirá derrotado. Cuando oramos, debemos declarar la victoria que Dios obtuvo sobre Él en la cruz. El cristiano, en el nombre de Jesucristo, tiene el derecho y la autoridad de pisotear al diablo con todo y su poder. Cristo derrotó a Satanás en la cruz y su victoria ya se ha anunciado con su resurrección de entre los muertos. Entonces debemos, por fe, tomar la victoria sobre el diablo y sus demonios en el nombre de Jesús. Lo más importante en la batalla, la oración. Efesios 6, 18 al 19. Oren en el Espíritu, en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Y oren también por mí. Pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan. Que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual. Al estar en la batalla de cada día, debemos orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia, suplicando por todos los santos y por los líderes espirituales.